La luz del sol poniente doraba los edificios de ladrillos en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. John, un arquitecto de Boston de 28 años, caminaba con un mapa arrugado, sintiéndose un náufrago en una ciudad que hablaba demasiado rápido. Su español era un esqueleto rígido de frases de manual. Hola, la cuenta, por favor. Se detuvo ante una librería. Al entrar, el aroma a papel antiguo fue reemplazado por un sonido rítmico. Una radio de transistores sintonizada en una tertulia deportiva. Detrás del mostrador estaba Sofía. No llevaba un vestido elegante, sino una camiseta gastada de un equipo local y el cabello recogido con un lápiz. Hola, ¿buscas algo o solo te perdiste?, le dijo ella, con ese acento cantarín que a John le sonó a música clásica. John carraspeó, intentando usar su gramática de hierro. Busco libro de arquitectura de Buenos Aires. Sofía rió, pero no de él, sino con él. Arquitectura hay mucha, pero si querés entender esta ciudad, tenés que leer esto, dijo extendiéndole no un plano, sino una revista de fútbol. Esto es la verdadera estructura de Buenos Aires. ¿Soccer?, preguntó él. Fútbol, amigo. Si vas a estar acá, empezá por ahí. Se dice fútbol y se grita con el alma. Esa noche, John no estudió los planos de un edificio. Estudió los nombres de los delanteros y la diferencia entre un centro y un córner. Pero sobre todo estudió la forma en que los ojos de Sofía brillaban cuando hablaba de su equipo. Las semanas pasaron y la librería se convirtió en el aula de John. Sofía era una maestra implacable. No digas tú, John. El tú es de otros países. Acá decimos vos. El vos es confianza, es piel. Un sábado, Sofía le hizo la invitación definitiva. Hoy hay partido. Si querés aprender castellano de verdad, tenés que ir a la cancha. Ahí no hay diccionarios, solo sentimientos. Caminar hacia el estadio fue para John como entrar en una dimensión desconocida. El olor a choripán, el estruendo de los bombos y esa marea humana gritando palabras que él no entendía. Sofía, ¿qué dicen?, preguntó John, abrumado. Están cantando que esta tarde, cueste lo que cueste. Significa que el amor no sabe de lógica. John, solo disfrútalo. Durante el partido, John observó a Sofía. Ella no era la bibliotecaria tranquila. Era un volcán. Gritaba, ¡vamos todavía! ¡Movete! Y otras palabras que John anotaba mentalmente para preguntar después, aunque sospechaba que no eran muy educadas. En un momento de tensión, el equipo de Sofía marcó un gol. La explosión de júbilo fue total. Sin pensarlo, Sofía se colgó del cuello de John y él la sostuvo por la cintura. En medio del caos, del sudor y del grito de 60,000 personas, John pronunció su primera frase perfecta en castellano, sin errores de conjugación. Vos sos lo más lindo de este estadio. Sofía se separó apenas unos centímetros
con las mejillas encendidas por el sol y la emoción. «Aprendés rápido, Yankee», susurró ella, y por primera vez el ruido del estadio desapareció para ellos. Con el paso de los meses, el español de John dejó de ser una traducción mental para convertirse en un sentimiento. Ya no pensaba en inglés para hablar en castellano. Simplemente sentía en argentino. Había aprendido que mañana a veces significa nunca, que un cafecito puede durar 3 horas y que el fútbol es la religión que explica el carácter de la mujer que amaba. Sin embargo, el contrato de John en la constructora estaba llegando a su fin. La melancolía empezó a filtrarse en sus conversaciones. Una noche de lluvia, Sofía fue a visitarlo. John estaba intentando escribir una carta de despedida en español, luchando con el idioma. «No puedo encontrar la palabra», dijo John frustrado. «Quiero decirte que me duele irme, pero que ojalá pudiera quedarme». Sofía se sentó a su lado y cerró el diccionario de John. El ojalá es una palabra árabe que adoptamos. Significa si Dios quiere. Pero acá no dependemos de Dios, John. Dependemos de nosotros. John la miró. Su barba de pocos días y su piel clara bajo la luz de la lámpara le daban un aire de vulnerabilidad absoluta. He aprendido 1000 palabras, Sofía. Sé decir asado, quilombo, abrazo, choripán. Pero ninguna me alcanza para decirte que me enseñes a vivir acá, con vos. Sofía tomó su mano y la llevó a su corazón. ¿Sentís eso? Es el mismo ritmo que el de los bombos en la cancha. No necesitas más gramática, John. Necesitas decidir si vas a jugar este partido o si vas a mirar desde la tribuna. John se levantó. Caminó hacia el pequeño espejo del baño, aquel donde tantas veces practicó la pronunciación de la R, y regresó con una determinación que nunca había tenido en Boston. Sofía, yo no me voy, me quedo. Porque entendí que mi lengua materna es el inglés, pero mi idioma de verdad es el que hablo cuando te miro a vos. Se besaron mientras afuera en la calle alguien gritaba un gol, lejano, en un televisor encendido. Fue un beso que no necesitó subtítulos. Un beso en castellano antiguo, moderno y eterno. John comprendió que aprender un idioma no era memorizar verbos, sino dejar que otra cultura te rompa el corazón para volver a armarlo con palabras nuevas. Y así, entre libros de arquitectura y domingos de fútbol, John dejó de ser un extranjero para convertirse en el hombre que encontró su hogar en un acento, en una mujer y en un voz que lo cambió para siempre. La historia de John nos enseña algo que ningún libro de texto se atreve a decir. Aprender un idioma no es acumular palabras en un depósito mental. Es permitir que una nueva cultura te desarme por completo para volver a armarte con piezas distintas. John llegó a Buenos Aires con una armadura de gramática rígida y frases de manual, creyendo que el español era un código que debía descifrar. Pero fue el brillo en los ojos de Sofía, el estruendo de los bombos en la bombonera y el sabor de un buen vino lo que realmente
le enseñó a hablar. Entendió que el vos no es solo un pronombre, es un puente, que el ojalá no es solo un deseo, es una entrega, y que, a veces, la frase más perfecta no es la que tiene la conjugación correcta, sino la que nace de una verdad absoluta. Muchos de ustedes, que están del otro lado de la pantalla, se sienten hoy como John, náufragos en un mar de sonidos que parecen ir demasiado rápido. Se frustran con la gramática, se pierden en el acento y temen cometer errores. Pero recuerden esto: el error es la puerta de entrada a la conexión. No esperen a ser perfectos para empezar a vivir en español. Anímense a ser vulnerables, a pedir un mate, a gritar un gol y a dejar que el idioma les cambie el ritmo del corazón. Porque en Speak Spanish Today no solo estudiamos español, aprendemos a sentirlo, aprendemos que nuestra lengua materna es la que nos dieron al nacer. Pero nuestro idioma de verdad es aquel que elegimos para amar, para soñar y para encontrar nuestro hogar en cualquier rincón del mundo. Si esta historia te llegó al alma, te invito a que te suscribas y te unas a nuestra comunidad. Déjame en los comentarios cuál fue ese momento o esa palabra que te hizo sentir que el español ya era parte de vos. Soy Sago, y esto fue una entrega más de Speak Spanish Today. Nos vemos en la próxima historia para seguir construyendo juntos este puente de palabras.